¿Cuál es la situación que se está presentando en Perú y por qué no solo puede afectar a la economía del mismo Perú como tal, sino también a la economía latinoamericana? Pues acá les voy a contar algunas claves para que tengan en cuenta por qué debemos conocer un poquito más de lo que está sucediendo en Perú, la situación del conflicto interno y por qué también nos puede afectar. Creo que ya muchos conocen cómo empezó esta historia y esto empezó más o menos desde el mes de diciembre aproximadamente, cuando el presidente Pedro Castillo en una jugada histórica intentó sacar prácticamente de taquito al Congreso del Perú y autoproclamarse prácticamente dictador. Y eso llevó pues a que lo encarcelaran y a que se iniciara un conflicto político interno pues aún más, digamos, por así decirlo, acentuado. A partir de esa destitución empezó a gobernar la actual presidenta Dina Boluarte y eso, digamos, en cierta forma intentó mitigar o apaciguar un poquito esa crisis política en Perú, pero realmente no llegó a buen término porque no es una crisis nueva, es una crisis que ya lleva bastantes años. Perú, como se dice popularmente, no da pie con bola respecto a su estabilidad política y eso ha llevado precisamente a que se encuentren en esta crisis en estos momentos. Una crisis que a hoy 19 de enero del 2023 ya ha cobrado más de 53 muertos y hoy precisamente 19 de enero tienen prevista una marcha de magnitudes significativas en Lima, donde miles y miles de personas tienen previsto salir a marchar. Pero la pregunta también es, ¿por qué lo hacen? Todas estas marchas, esto aun cuando ya se anunció que en Perú van a haber nuevas elecciones para buscar precisamente pues cubrir ese hueco político y poder en cierta forma estabilizar y apaciguar las aguas en ese país. Pero lo que está sucediendo en Perú realmente no es solo de Perú. Esto es un resultado de una crisis política que se está presentando en toda Latinoamérica. Y no solo política, también podemos decir que una crisis económica, empezando por Argentina con una inflación de más del 94%, que es una de las inflaciones más altas del mundo, pasando por Brasil con la toma del Congreso en las pasadas semanas, donde nos hizo acordar básicamente el estilo Trump en Estados Unidos, Bolivia con el candidato opositor Luis Fernando Camacho, apresado en estos momentos por diferentes situaciones. En Colombia, Petro agarrándose casi a golpes con el presidente de Guatemala y eso es simplemente lo que está sucediendo en algunos países porque realmente ahí no termina. Esto es una situación que se presenta en toda Latinoamérica, bueno, en la mayor parte de países de Latinoamérica. Y pues precisamente el resto de países de Latinoamérica pues no son pues precisamente un jardín lleno de rosas. Bueno, pero centrémonos realmente en lo que estamos hablando en estos momentos, que es Perú. ¿Esto realmente puede afectar a la economía peruana y eventualmente también a la economía latinoamericana? La respuesta es sí. ¿Por qué? Primero que todo, la economía de un país frente a una situación interna hace que la economía como tal se paralice, se estanque o se ralentice. Están creando un colectivo llamado Peruanos por la Paz, donde básicamente diferentes sectores de Perú, sectores como el agrícola, sectores como los sindicatos de trabajadores, sectores como los empresarios, están buscando de alguna manera ayudar a mitigar o apaciguar este conflicto y hacer que con eso la economía no se paralice o no se ralentice, que los sectores no tengan que verse obligados a detener sus operaciones. Pero realmente esto no ha aportado mucho. ¿Y por qué no ha aportado mucho? Es por las siguientes razones. Una de las principales razones que ha afectado como tal la política peruana y que ha llevado a que se encuentren en estos momentos de crisis es que han tenido 6 presidentes en 5 años. Desde el 2018 hasta la actualidad han pasado 6 presidentes y no han logrado
pues estabilizar políticamente al país. Y eso ha hecho que la gente básicamente se canse. La gente ya está cansada de esa inestabilidad política, la gente ya está cansada como tal de que tengan como tal que seguir llevando una nueva persona para poder parar al país políticamente hablando. La gente está cansada y por eso es que quieren salir a marchar, quieren buscar un nuevo horizonte político. Y algunos de los efectos en la economía peruana ya se han venido sintiendo. Por ejemplo, la calificadora de riesgo Fitch Ratings en su análisis respecto a las perspectivas de la deuda de Perú ya bajó las perspectivas de la deuda peruana de estables a negativas. ¿Y eso qué significa? Pues para ese país que va a ser más difícil poder adquirir créditos para su desarrollo interno, esto aún más en un contexto de altas tasas de interés y de una inflación histórica que ha sido una de las más altas, te puedo decir, desde hace décadas. Otro factor que afecta a esa economía, pues obviamente es el turismo. Perú también depende en cierta forma del turismo. Y precisamente estos conflictos internos hacen que las personas como tal eviten ir a esos destinos turísticos precisamente por la inestabilidad. Aparte también que se hace más costoso como tal poder viajar a un país donde hay cierta inestabilidad política. Obviamente también a nivel local se están presentando también ya diversas afectaciones económicas y principalmente se ven afectadas por el cierre de diferentes vías que son las arterias que comunican diferentes territorios dentro de ese país y que son vitales como tal para el transporte de alimentos, para la minería, son vitales también para el transporte de medicamentos, el transporte de diferentes insumos básicos. Y esto no simplemente afecta al consumo interno, llevando a que la inflación siga aumentando cada vez más. Esto pese a que ya nos encontramos en un panorama de inflación bastante alto. Y también va a afectar las exportaciones. Recordemos que Perú es uno de los principales exportadores de diferentes productos agrícolas para no solo Latinoamérica, sino para diferentes países también, pero pues estamos hablando básicamente de Latinoamérica. Entonces, en exportaciones también va a haber una afectación y diferentes países de Latinoamérica se van a ver afectados. Entonces, no es una situación que simplemente vaya a afectar a la economía peruana en sí, hablando desde el punto de vista de la inflación. Y pues obviamente si nosotros ya queremos cuantificar las pérdidas que van hasta el momento en Perú por estas manifestaciones, ya se cuantifican en más de 300 millones de dólares en pérdidas y una disminución de la proyección del PIB para ese país en un 2.5% para el 2023. Esto a pesar que Perú, económicamente hablando, no se ha comportado mal, es uno de los países en Latinoamérica que no ha tenido tanto impacto respecto a la situación que se ha presentado en el 2022 y que eventualmente pues, se presentó también en la pandemia. Pero este tipo de situaciones sí que afectan y precisamente ya tenemos ese primer bajonazo de la proyección del PIB al 2.5, pero puede bajar más dependiendo cómo se comporte el país, cómo siga la crisis como tal. Y esto lleva a que precisamente pues también afecte a otros países en Latinoamérica, pero la reflexión final respecto a lo que está sucediendo en Perú y lo que está sucediendo también en Brasil y lo que está sucediendo en Bolivia y el problema económico en Argentina y las diferentes situaciones de inestabilidad política en diferentes países de Latinoamérica, la conclusión final es que estamos en un momento de cambio donde quienes finalmente van a terminar sufriendo en principio es la economía y después los consumidores. Por eso es que nosotros como tal, como consumidores, debemos tener muy presente que no simplemente dependemos de nuestras propias decisiones, sino también finalmente de decisiones políticas y decisiones macroeconómicas que se puedan presentar. Es importante por eso que nosotros como tal, en nuestro nivel, hagamos una planeación, hagamos una organización y sepamos realmente en qué nos puede afectar directamente nuestra propia economía. Por eso es importante que nosotros nos preparemos para diferentes situaciones que se pueden presentar, como por ejemplo lo que está sucediendo en estos momentos, que estamos
prácticamente a puertas de una recesión, donde a pesar de que nos pinten diferentes noticias que pueden mostrarnos cierto nivel de positivismo, empezando por Estados Unidos, donde básicamente ya están un poquito emocionados respecto a que la inflación está bajando, y eso puede llevar a que la Reserva Federal baje un poquito la guardia respecto a sus políticas restrictivas o sus políticas de aumento de las tasas de interés. Pero en realidad hay una situación que se ha venido presentando ya desde hace algún tiempo, y es que la inflación no se va a controlar tan fácil. Y la inflación, sobre todo en Latinoamérica, no se va a poder controlar. Eso lleva a que las tasas de interés no se vayan a estabilizar en el corto plazo. Los préstamos van a ser más costosos, por ende, las personas, si tienen que endeudarse, van a tener que endeudarse a un nivel más alto. Las empresas no van a poder tener ese nivel de contratación que han tenido durante los últimos años, y eso finalmente hace que la economía se ralentice o entremos en una recesión. Por eso es que es importante que nos concentremos también en qué está sucediendo en nuestro país y también a nivel macro.